Third, we must reform our mental health laws to better identify mentally disturbed individuals who may commit acts of violence and make sure those people not only get treatment, but when necessary, involuntary confinement. Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun. I do want people to remember the words mental illness. These people are mentally ill, and nobody talks about that. But these are mentally ill people, and people have to start thinking about it. I think we have to start building institutions again because, you know, if you look at the 60s and 70s, so many of these institutions were closed, and the people were just allowed to go onto the streets. And that was a terrible thing for our country. They closed them. Cities couldn't afford them, and they closed them. I mean, I can tell you in New York, they closed a lot of them. And the people went out onto the streets, and it's a terrible thing. But a lot of our conversation has to do with the fact that we have to open up institutions. We can't let these people be on the streets. Mental illness is something nobody wants to talk about. These people are mentally ill, and we have to study that also. Because, you know, it's them. They pull the trigger. The gun doesn't pull the trigger. They pull the trigger. So we have to look very seriously at mental illness, and we're doing that at a level that hasn't been done before. We are committed to working with state and local leaders to help secure our schools and tackle the difficult issue of mental health. Hola amigos, un mega saludazo de Cusatón, bienvenidos a un nuevo video hoy 18 de agosto del 2019. Que el amor de nuestro Dios Padre invada sus corazones para que amen al prójimo y que no haya ni un milímetro de odio en sus corazones, porque el que ama al prójimo obedece los 10 mandamientos. Realmente es para impresionarnos, amigos, los acontecimientos, cómo están sucediendo de una forma verídica. Y habíamos hecho este video de esta película que se llama en inglés One Flew Over the Cuckoo's Nest, algo así. Alguien voló sobre el nido del cuco. Tiene un nombre muy bizarro. En fin, el tema es que cómo se dan las cosas, ¿no? Ahora vemos al presidente Donald Trump diciendo que necesita muchas instituciones mentales. El tema es que él puede tener cierto grado de razón al haber tantos locos, sobre todo en Estados Unidos, porque en verdad una persona que cometa un acto tan extremo como entrar a un supermercado y hacerle mal al prójimo, pues debería estar en la cárcel. Pero el problemita que hay con lo que Donald Trump propone es que él equipara el discurso de odio a el acto que cometen estas personas, lo cual está muy mal, porque una cosa es cometer un acto y otra cosa es hacer un pequeño chiste o decir alguna frase. Al fin eso no le hace daño a nadie. El hecho de que ya por eso te apresen y te lleven a un sanatorio, a un centro de reclusión o de confinamiento involuntario, como él lo dice, me parece un poco extremista. La verdad, pienso que es un grave error que el Estado se vuelva más extremista que lo que trata de combatir. Es decir, el Estado trata de combatir el extremismo y no puede hacerlo volviéndose más extremista. Eso es un tremendo error, ¿verdad? Sería pues como caer en el mismo error de los que cometen actos extremistas. Es muy desafortunado, pero nuestro presidente en verdad a veces está muy mal asesorado. Tenemos que orar pues por nuestros gobernantes, porque sabemos que hay potestades espirituales que están también en los centros de poder y su objetivo es llevar al mundo al colapso, al fin, porque nosotros no estamos en oscuridad, amigos. Nosotros vemos las señales cómo se están presentando. Es demasiado curioso que habíamos hablado de que las personas serían llevadas a centros de readoctrinamiento y ahora tenemos al presidente Donald Trump diciendo que va a construir muchos más centros para enfermos mentales, porque el tema es este. El problema es que él dice que el discurso de odio, las palabras, son igual que aquel que comete el acto extremista. Y el problema es que el día de mañana,
cuando se instaure en Estados Unidos esta gran teocracia religiosa, sabemos muy bien que aquel que no esté de acuerdo con esa teocracia y con los ritos religiosos que practica esa teocracia, será llamado extremista o que tiene un discurso de odio. Es lo desafortunado, porque cuando una sociedad le transfiere todo el poder y autoridad a una persona, que es la que define qué es discurso de odio, ahí es cuando todo se va a ir a la porra, porque esa es la gran pregunta: ¿quién define qué es discurso de odio? Porque de alguna manera podríamos decir que Donald Trump está en lo correcto, porque si alguien quiere hacerle daño a otro ser humano, inclusive si lo insulta, pues eso es discurso de odio. Debería de alguna manera reconsiderar, o deberían darle clases de amor al prójimo. Está bien, pero sabemos que hay cierto poder religioso que quiere evitar a toda costa que se revele la verdad. Y cuando nosotros leemos la Biblia, leemos que ciertos imperios religiosos están catalogados en la Biblia como la gran ramera de Babilonia y como la bestia del Apocalipsis y como el anticristo. Entonces ahí vamos a tener un gran problema cuando vemos que se una la iglesia y el Estado. Inclusive la iglesia evangélica de Estados Unidos quiere unirse con el Estado. Y como sabemos en la Biblia, está claramente esbozado en el Apocalipsis qué iglesia es el falso profeta. Y cuando alguien se atreva a decir, tu iglesia es el falso profeta según la Biblia, ahí es cuando todo se va a ir a la porra. Cuando se instaura esta gran teocracia mundial religiosa que va a tener su inicio en Estados Unidos. Y entonces, si tú, predicando la palabra de Dios, dices, un momento, pero ese rito es contrario a la Biblia, no hay que arrodillarse ante ciertas imágenes, ese símbolo no tiene nada que ver con el cristianismo. Cuando tú vas a decir esas cosas, lo que vas a tener es que esta gran teocracia que se está empezando a formar en Estados Unidos te va a decir que tú tienes discurso de odio. Y ahí es cuando va a venir lo bueno. Amigos, ahí es cuando va a venir lo bueno, porque entonces te van a equiparar como si tú fueras un extremista. Y hay una gran diferencia entre alguien que va y comete un acto que le hace daño a otro ser humano y alguien que está tratando de enseñarle la Biblia a otras personas, aun y cuando eso va en contra de ciertos ritos religiosos que esas personas practican. Porque cuando yo te predico la Biblia y te estoy enseñando que cierto rito religioso que tú practicas no está acorde con la Biblia, eso no es discurso de odio, eso es un discurso de amor, porque va encaminado a lograr tu salvación. Tú podías ser una persona que estaba totalmente engañada, practicando un rito religioso sin sentido, al cual hasta tú mismo no le encontrabas razón de ser, pero no encontrabas a alguien que te enseñara la verdad. Hasta que un día encontraste a alguien que te dijo, oye, no es necesario practicar esos ritos religiosos, no es necesario que te vayas de rodillas hasta algún lado para pedirle perdón a Dios, no es necesario. El problema es que ciertos imperios religiosos se van a molestar, y cuando estos imperios religiosos se unan con el Estado, empezando en Estados Unidos, ahí vamos a tener el gran problema de esta idea que se le ha ocurrido a Donald Trump. Aunque la idea al parecer puede tener un objetivo loable, y es frenar estos sucesos extremistas que están sucediendo en Estados Unidos. Vemos que el fin de esa idea es el colapso del mundo como lo conocemos. Sabemos que cuando se empiece a perseguir de nuevo a los verdaderos cristianos, es una señal clara del fin. Esto estaba profetizado en el Apocalipsis hace mucho tiempo. Por supuesto que, ¿de qué manera se puede empezar esta persecución a los cristianos? Si aparentemente los cristianos no son perseguidos por ningún motivo en el mundo. Aparentemente, porque ya ustedes saben
que los verdaderos cristianos no se les permite usar los medios de comunicación masivos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando el mundo repita nuevamente la historia de la Inquisición de la Edad Media, vamos a ver entonces que estamos a 1 milímetro del fin. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo puede entrar el mundo en una nueva Inquisición del siglo XXI? Recordemos que una de las primeras cosas que sucedió en la Inquisición fue que las personas no podían expresarse de ciertos imperios religiosos. Los libros que se expresaran en contra de ciertos imperios religiosos eran quemados. ¿Cómo puede darse esto en el siglo XXI? Estamos viendo con esta idea de Donald Trump la primera semilla de esto. Cuando Donald Trump cataloga las palabras en el mismo nivel que los actos, entonces esta es la semilla de la Inquisición del siglo XXI. Porque tú de repente puedes decir algo, pero de ahí a que vayas a cometer el evento extremo donde le haces daño a otro ser humano, hay totalmente una gran separación. Sin embargo, si alguien insulta al prójimo, no debería ser multado porque ni siquiera deberías insultar a tu hermano, ni siquiera. Deberían darte una multa por insultar a tu hermano. Eso es discurso de odio. El problema viene cuando, por no haber insultado a nadie, sino que simplemente se ha predicado la palabra de Dios, especialmente el Apocalipsis, en donde se nos revela quién es la gran ramera de Babilonia, la bestia del Apocalipsis, el falso profeta, y resulta que son algunas iglesias altamente reconocidas y extendidas por el mundo. ¿No nos llamaría la atención entonces que estas iglesias busquen unirse con el Estado para frenar que se revele la verdad? Y de esta manera han insertado una idea errónea en la mente del presidente Donald Trump. La idea de que las palabras son iguales a los actos. El problema, amigos, es que entonces, ¿qué sucederá? ¿Qué ocurrirá cuando tú quieras mostrarle la verdad a tu prójimo? Porque si tú no le revelas la verdad a tu prójimo, eres tan malo como aquellos que pecan. Porque no hacer nada ante los actos de maldad es igual que aquellos que hacen el mismo acto. ¿Y qué sucede entonces, amigos, cuando en Facebook, en Twitter o en YouTube o en cualquier otra red social, tú pones tal imperio religioso es la gran ramera de Babilonia por estas y estas razones? Me parece que van a decir que tú tienes discurso de odio. Y de esa manera, entonces tú estarías en la posición de que te van a enviar a uno de estos centros de confinamiento involuntario, en donde serás readoctrinado. Es el problema que se viene en este futuro muy cercano. Yo no sé si podemos llamarlo futuro. Obviamente Cusatón no desea el derrocamiento de ningún gobierno ni promueve ningún tipo de revolución. Al contrario. ¿Y por qué entonces se revela esta información? Para que te arrepientas y sepas lo próximo o cercano que está el evento de la marca de la bestia. Esto es profecía bíblica cumpliéndose en frente de nuestras propias narices. Y lo que debemos hacer es arrepentirnos y convertirnos, porque la marca de la bestia se acerca. Los cristianos van a ser callados y no van a poder expresarse y van a ser perseguidos por la palabra sin haber cometido ningún mal contra nadie ni contra ningún ser humano. Y es lo que viene al mundo, amigos, así que hay que prepararse. La marca de la bestia. Estamos cada día más y más cerca. Ahora vemos cómo muy pronto, por el solo hecho de expresarte, serás catalogado como una persona extremista que tiene un discurso de odio. Y de nuevo estamos hablando de que se unirá la iglesia con el Estado en Estados Unidos. Y sabemos que después de que se dé este matrimonio fatídico,
Lo que sigue es que aquellos que declaren lo expuesto en la Biblia y declaren qué iglesias son la gran ramera de Babilonia y qué iglesias son la bestia y quién es el anticristo, esos serán llamados extremistas y serán catalogados como personas que tienen discurso de odio, que tienen odio en su corazón, cuando es todo lo contrario. Están tratando de advertirte, están tratando de sacarte del error, de avisarte. Pero obviamente la gran inquisición del siglo XXI es detener el conocimiento, detener la verdad para que menos personas puedan tener acceso a ella. Es increíble, amigos, lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. Hasta pronto.